Bienvenidos, microclase Cálculo, tema derivadas. Bueno, entonces la idea es mostrar la solución de algunos ejercicios básicos de derivadas donde usted aplique el álgebra de derivadas, la tabla de derivadas que usted ve a la izquierda. De algunas vamos a hacer aplicativos de algunos ejercicios. Primero, la flechita roja les está marcando de qué estamos hablando, de qué función simple estamos marcando y la derivada de qué es. De una constante que es cualquier valor numérico, la derivada es 0. Entonces, el símbolo de derivadas, para que lo tengan presente, puede ser, cuando de ustedes les dicen derivar, puede ser y', ¿sí? Puede ser dy de x, ¿cierto? Entre otros, hay varias simbologías, pero puede ser utilizado esa simbología. Entonces, cuando les dicen eso, o y' significa derivadas, es parte como de la nomenclatura. Una aclaración antes de continuar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la función y igual a 2 le vamos a sacar la derivada, y'. ¿Cuál es la función según la tablita? Observen ustedes nuestra tabla, nuestra gráfica, observen que vamos a aplicar. Esta que está acá, la derivada de una constante que nos dice la tabla es y igual a 0. Por lo tanto, la respuesta es 0. Entonces, ya hemos aplicado la primera. Derivada de una constante es 0. Siguiente ejercicio demostrativo de la parte, la derivada de una suma. Observe, la flecha cambió. Entonces, vamos a aplicar la regla que está ahí. Derivada de dos funciones sumadas es igual a la formulita que voy a encerrarles en este caso. ¿Sí? ¿Lo observan ahí? Y' es igual a u' más b'. Es decir, a derivar ambas funciones simplemente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a sacar la derivada de la primera función. O sea, esta es la función, digamos, acá, como ustedes observan, la función 1 y el logaritmo de x es la función 2. ¿Cierto? Esas son las dos que vamos a trabajar. Entonces, simplemente es la derivada de una suma es derivar la primera y derivar luego la segunda función. Entonces, vamos a derivar la primera, que es 3x al cuadrado, ¿sí? Utilizando la regla de derivada de una potencia, sería entonces 3 pasa el 2 a multiplicar y descuenta a la x 1. 2 menos 1. ¿Cierto? La primera. Más la derivada de la segunda sería la derivada de un logaritmo. Mírenlo en la tabla, también está aquí, la derivada de un logaritmo. Observen acá. La derivada de un logaritmo, y' es igual a 1 sobre x. Simplemente la estoy aplicando. Entonces es 1 sobre x. Por lo tanto, y' ya sacando los valores, es igual 3 por 2, 6. ¿Sí? X a la 1, que es 2 menos 1, es x exponente a la 1, más 1 sobre x. ¿Cierto? Observen algo. La primera derivada, la de una potencia, también aparece aquí en la tablita, que es la derivada de una potencia. Está aquí. Y igual a x a la n. Y es igual a n por x a la n menos 1. También estamos aplicando esa propiedad. Entonces, ya el resultado sería esto. Ya si usted lo quiere mejorar o mejorar la presentación, puede sumar, sacar como común denominador a la x. X de 1 hasta x queda 6x cuadrado. X de 1, 1 por 1 más 1. O sea que puede tener estos dos resultados, pero si lo quiere simplificar, esta ya sería la respuesta ya asociada. Sería la respuesta de la derivada de la función suma. Entonces, tengan en cuenta que tenemos unas posibilidades, unas tablas de derivadas que debemos aplicar en cada procedimiento. Debemos tener la idea de ir aplicando de acuerdo a los ejercicios. Bien, seguimos. La derivada de un producto, por ejemplo. Entonces, ahí están dos funciones. Ahí está, voy marcando la primera función, hago una puntica y en la otra hago un triángulo. Son dos funciones, una 3x cuadrado, la otra seno de x. ¿Verdad? Hay un procedimiento. La flechita cambió para hacer ese tipo de derivadas. Entonces, observen que esta ecuación es la que nos dice cómo debemos solucionar. Entonces, la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera función por la segunda, más la derivada de la segunda por la derivada de la primera función. Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, debo derivar la primera función, dice ahí en la fórmula. Observen acá en el pedacito, dice u'. Entonces, esta para nosotros esta va a ser u
y esta va a ser v, digamos, cambiémosla acá. Vamos a cambiarle aquí para que ustedes identifiquen con base en la tabla que está ahí, u y v, ¿cierto? Entonces dice, derive la primera, u. Entonces sería 3 por 2, sería 3 por 2, 6, ¿sí? O mejor, tomemos bien, dejemos el 3 quietico, por 2, la derivada de una potencia sería 2 por x a la 2 menos 1, ¿cierto? Hemos derivado u para nosotros, 3x al cuadrado, por la segunda derivada la segunda función queda quietica, o sea, por seno de x. Seno de x. ¿Listo? Más, ahora, ¿qué dice la fórmula? Dice, deje quieta la función u ahora. Dejamos quieta la función u. 3. La borramos para qué. Para acá. Queda 3. X al cuadrado la dejo absolutamente quieta. Y ahora sí me meto con la segunda, la derivada de la segunda función. Entonces, la derivada de la segunda función es, observemos también que aparece la tabla, podemos guiarnos por la tabla, es coseno de x. Entonces, esa es la idea que usted empiece a manejar también su tabla de integrales, y poco a poco también se las vaya aprendiendo. Muy bien, entonces, ya sacando los resultados finales, y' sería igual a ¿qué? 3 por 2 daría 6, 2 menos 1 que es x, que haría x a la 1, por seno de x, queda quieto seno de x, más queda 3x al cuadrado coseno de x. ¿Sí? Entonces, la derivada, aplicando la derivada de un producto, pues la respuesta ya organizadita sería en esa forma. Puede sacar factor común de otra forma, pero realmente esa ya es válida como una respuesta solución derivada de un producto. Seguimos, la derivada de un cociente. Entonces, aplicamos ¿qué fórmula? Voy a marcarla, la flecha lo dice, por favor, nos guiamos por la formulita. Eso es lo que vamos a hacer, la ruta de esa fórmula. Es un cociente, o sea, está el numerador, ¿cuál es? Vamos a llamarlo u, la función u en función de x. Y el denominador vamos a llamarlo v. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Dice, la derivada de un cociente, derive la primera función. Vamos a derivar la primera función. Entonces quedaría 5 por 2x a la 2 menos 1. Y multiplique la segunda sin derivar. Entonces sería por coseno de x. ¿Cierto? Coseno de x. Menos nos dice, deje ahora quieta la función u, o sea, el numerador. Déjelo quieto, lo dejamos quieto. 5x cuadrado, no hacemos nada. Y derive ahora el denominador. Entonces vamos a derivar coseno de x. Coseno de x es menos seno de x. Si no, mire la tabla acá. Coseno de x, la derivada es menos seno de x. Entonces derivamos por menos seno de x. ¿Cierto? Menos seno de x. Sobre la fórmula que estamos mirando, dice, eleve la función v al cuadrado. Vamos a hacer eso. Vamos a elevar la función v al cuadrado, quedaría coseno al cuadrado de x. Vamos a tratar de ordenar un poquito la respuesta, mejorarla. Entonces quedaría 5 por 2, 10, 2 menos 1, x, coseno de x, ¿cierto? Coseno de x, menos, por menos da más, para ya multiplicar la segunda daría 5, x cuadrado, seno de x, sobre el coseno cuadrado de x. Y entonces, respecto a eso, tenemos ya la primera función, ¿cierto? En ese sentido. Entonces ya podemos deformarla, podemos simplificarla, mirarla, la podemos hacer, pero la idea aquí es mostrar el procedimiento de cómo hacer la derivada de un cociente. Ya más adelante puedes sacar factor común o simplificar el coseno con el otro coseno, etc. Pero no es la idea, sino en momentos mostrarles cómo se aplica el proceso de derivación de un producto, de un cociente en este caso.